Queridos amigos y amigas, buenas tardes. Mi nombre es Eric Humberto Herrera Herrera, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me encuentro cursando la materia de Practicum 1 denominada Proyecto de Vinculación. Les doy una cordial bienvenida a este taller. Es rápido, en el que abordaremos prácticas de prevención relacionadas con el charreting. Poco a poco les vamos a ir explicando, ¿sí? No sé si alcanzan a ver pantalla que les estoy compartiendo. Con el pulgarcito me confirman, por favor. Sí, sí se ve. Listo. Listo. Bueno, para ello hemos realizado un análisis de distintas perspectivas, bibliográfica, jurídica y doctrinaria, con el objetivo de comprender a fondo esta problemática y compartir estos conocimientos con ustedes de manera clara y sencilla, ¿no? A ver, perdón un segundito. La importancia de este espacio radica en que nos permita reflexionar y adquirir nuevos aprendizajes sobre este tema. Es muy importante perdón, ir fomentando la conciencia sobre el uso responsable de la información y el fortalecimiento, ¿sí? Perdón. Nuestros derechos como padres de familia, ¿sí? Con nuestros niños. Ok. Este taller tiene como finalidad principal sensibilizar a los padres de familia acerca de la prevención en torno al charity. Perdón. Los objetivos del taller son capacitar a los padres de familia sobre las prácticas de prevención en torno al charity mediante este taller. Conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. Con esto iniciamos con los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al charity. ¿Sí? En la actualidad nos encontramos en una era tecnológica en donde se puede observar una serie de contenido dirigido a las personas, así como también hay una comunicación masiva a través de redes sociales para ponerse en contacto con familiares, compañeros, amigos, entre otras personas. Los medios digitales son de fácil acceso para niñas, niños y adolescentes. Como bien sabemos, los jóvenes, las personas adultas y adultos mayores, existiendo un riesgo de que sean víctimas de una serie de delitos cibernéticos, debido a que se encuentran en constante manejo de dispositivos electrónicos para realizar algunas actividades. El charreting es definida a la práctica que realizan los progenitores cuando comparten información sobre sus hijos, fuera del círculo familiar al subir fotografías o videos a las redes sociales, publicando un blog sobre el niño o la niña o enviar, perdón, por medio de WhatsApp, Facebook, Instagram u otro tipo de red. El riesgo se da cuando este contenido enviado puede ser utilizado de forma dañina por otra persona. La importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes responde a las particularidades del bienestar y desarrollo correcto de niñas y niños. La Convención sobre los Derechos del Niño resalta la importancia de que niñas y niños son sujetos de derechos, recalcando la importancia que son seres humanos y no son propiedad de sus padres o madres. El término sharing proviene de un anglicismo de share, que es compartir, y parenting, que es de paternidad, que consiste en documentar momentos, anécdotas de los menores a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales que hoy en día existen. Esta práctica ha ido aumentando debido a la fuerza por la amplitud y disponibilidad de teléfonos móviles, tabletas e Internet.
El sharing es una práctica que se ha derivado del uso de Internet y redes sociales. ¿Sí? Como subtema tenemos el derecho a la intimidad, un tema muy importante. El concepto de intimidad en el contexto de los menores de edad se determina su delimitación a la esfera de la intimidad propia de todas las personas que surge desde el momento del origen de su vida, protegiendo el interés individual. De la misma forma, se busca un bienestar colectivo a fin de crear un orden político y una paz social. Medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. Por ejemplo, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia. Menciona sobre infracciones contra el derecho a la intimidad y a la imagen. Dice el artículo 251, numeral 4, los que utilicen la imagen de un niño, niña o adolescente en cualquier medio de comunicación o recurso publicitario sin la autorización expresa de este último o de su representante legal. ¿Sí? A continuación también tenemos el derecho a la imagen. El derecho a la imagen brinda protección legal al garantizar que su imagen no será difundida sin autorización, guardando su privacidad y dignidad. La exposición de menores de edad por la difusión de imágenes puede afectar su integridad y desarrollo de la personalidad, generando inseguridad, estigmas o interferir en la construcción de su identidad. Entre los riesgos asociados con la publicidad de fotos y videos de menores en redes sociales y medios de comunicación pueden derivar el acoso, robo de identidad, explotación o difusión indebida de este material para fines inapropiados. Las estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico se encuentra previsto en la Constitución de la República del Ecuador, donde señala que se reconoce y garantizará a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. En el artículo 66, numeral 18. Asimismo, tenemos el derecho al honor. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su reputación, dignidad y valoración como persona. Esto es muy importante. Prohibiendo todo tipo de humillación y desprestigio. Este derecho permite la actuación administrativa contra quien exprese imputaciones de hechos falsos que dañen su imagen. Impacto del daño al honor en la autoestima y desarrollo emocional de los niños y adolescentes puede ocasionar inseguridad, baja autoestima, sentimientos de inferioridad y problemas que pueden afectar en su desarrollo integral. Un ejemplo claro de situaciones donde se vulnera el derecho al honor de los menores refiere al hecho de realizar cualquier tipo de comentarios despectivos, ¿sí? Perdón. Divulgar información falsa que afecte su reputación o efectuar burlas o difamaciones, ¿sí? Asimismo, tenemos como deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red que los padres están en el deber de garantizar la protección de los derechos de sus hijos e hijas ante un sinnúmero de vulneraciones que pueden darse por el uso de redes sociales. Los menores tienen derecho a que se respete sus derechos a la imagen, intimidad, honor y protección frente a distintos tipos de vulneración o exposición indebida. Por lo tanto, las medidas especiales de protección que la familia frente a Charity para salvaguardar los derechos de los niños y niñas y adolescentes es evitar la difusión de cualquier tipo de contenido que exponga la imagen y privacidad de sus datos personales en los entornos digitales. Perdón. Los padres deben concientizar sobre los riesgos que existe al compartir contenido en las plataformas digitales. ¿Sí? Perdón. Como conclusiones, podemos decir que los presupuestos de exigibilidad previstos aquí en el Ecuador
emergen de una respuesta ante la problemática de la sociedad actual. La consagración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes fueron establecidos a fin de fundamentar la protección, bienestar, desarrollo integral, y el Estado en su Constitución han consagrado un sinnúmero de derechos, entre ellos el derecho a la intimidad. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a proyectar unas diapositivas para abordar más sobre el tema. Riesgos y medidas de prevención en torno al charity. Bueno, perdón. El término shareting proviene de la combinación share, que es compartir, y parenting, crianza. Refiere a la práctica de los padres al difundir en redes sociales información, fotografías o videos sobre sus hijos, a menudo sin considerar los riesgos asociados. Ejemplos: publicaciones de fotografías del nacimiento de los hijos, videos de logros personales o vacaciones. ¿Sí? También tenemos la definición de identidad digital. Esto aborda el conjunto de información que es hallada en línea en torno a una persona. Se construye a partir de la información que es compartida en Internet. Del mismo modo, tenemos la huella digital, que es lo que refiere al conjunto de datos que deja una persona en el marco digital, que son el resultado de sus interacciones en línea. Por ejemplo, identidad digital es cuando los padres realizan publicaciones de fotografías de sus hijos en Facebook. Un ejemplo de huella digital sería el historial de navegación. Esto refiere a los sitios web donde se ingresaron. Asimismo, compras en línea. Se tiene que los registros sobre los detalles de artículos o prendas adquiridas en sitios web es un ejemplo de una huella digital. Asimismo, los riesgos del sharing, podemos ver que la privacidad se define como la información personal del menor y puede ésta ser manipulada para fines inapropiados. Por consiguiente, es importante la seguridad. En el reporte de ubicación del niño, esta pone en riesgo su integridad física. Ubican al menor por medio de este tema de la ubicación. Asimismo, el impacto psicológico, el daño emocional del niño al sentirse observado. Esto puede afectar su estabilidad emocional. Por tanto, el consentimiento, el menor no podría estar de acuerdo con la publicación de su información. Es importante también. Asimismo, podemos ver las medidas de prevención que podemos tomar en torno al tema del charity, ¿sí? Por ejemplo, cambiar las medidas de privacidad. Esto asegurará un mayor grado de privacidad de los datos de los niños y niñas. Igual podemos evitar compartir información sensible, limitar difundir detalles que podrían poner en riesgo la seguridad de los menores, al exponer datos, como decíamos ya, su ubicación. Asimismo, la educación digital es importante. Promover una educación digital desde temprana edad sobre la gestión apropiada de la información. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que, si bien los padres tenemos la posibilidad de compartir esta información sobre nuestros hijos en redes sociales, también es importante reconocer que esta práctica puede implicar muchos riesgos, riesgos importantes, como el uso indebido de imágenes en contextos inapropiados, o incluso poner en peligro la seguridad y el bienestar de los menores. Por ello es fundamental reflexionar sobre las implicaciones de estas acciones y optar por evitar estas publicaciones de información o exponernos mucho con contenidos de nuestros hijos en redes sociales. ¿Sí? Y priorizando siempre su protección y su derecho a la privacidad. Este, ahora vamos a analizar, pero aquí tenemos una sentencia, ¿sí? Pero vamos primero con todo el caso para que lo entiendan, ¿sí? Presten mucha atención porque esto es muy importante, es muy
Interesante saber el tema del manejo con nuestros hijos y con la privacidad que ellos deben tener. ¿Sí? En el presente caso, el señor de iniciales LARC, de acuerdo como representante de su hijo, el menor de edad, de iniciales MARR, interpuso acción de tutela en contra de la señora JRR, madre del menor, por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad y a la prevalencia de sus derechos como niño. El accionante sostuvo que la madre publica imágenes de niño en redes sociales de acceso público, las cuales estarían asociadas a una plataforma de contenido para adultos. Miren el contexto, cómo se distorsiona. Lo que lo expone a riesgo frente a terceros y a comentarios de índole obscena. Asimismo, afirmó que el menor ha expresado su inconformidad con aparecer en dichas publicaciones, lo que evidencia una falta de consentimiento y una posible afectación a su voluntad. Por su parte, la accionada reconoció su actividad como modelo en la plataforma mencionada, pero negó haber compartido contenido inapropiado con su hijo, señalando que las publicaciones en redes sociales son comunes entre madres e hijos. A su vez, las entidades vinculadas, incluyendo el ICBF y la Procuraduría, se pronunciaron sobre la verificación de derechos del menor y la improcedencia de la tutela por falta de cumplimiento del principio de subsidiariedad. Mientras que la Corte Constitucional consideró pertinente estudiar el caso bajo el principio del interés superior del menor, del niño, y la protección de sus derechos fundamentales, aun cuando las vías administrativas no generan medidas concretas. ¿Sí? Por lo tanto, la pretensión en esta situación, la pretensión del accionante, padre del menor, actuando en calidad de representante legal del menor, del niño, interpuso una acción de tutela con la finalidad de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad y la prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, solicitó al juez constitucional que se ordene a la madre del menor retirar de sus redes sociales cualquier contenido audiovisual en el que se identifique al niño, que se abstenga de publicar nuevas imágenes o videos del menor mientras sus perfiles se mantengan de acceso público y que respete su voluntad, la voluntad del menor, respecto a no ser expuesto en plataformas digitales, con base en el principio del interés superior del niño y su autonomía progresiva. Mientras que la pretensión de la accionada, madre del menor, en su escrito de contestación, el descargo que ella presenta, solicita que se deniegue por improcedente la acción de tutela interpuesta en su contra, argumentando que no ha incurrido en conducta alguna que vulnere los derechos fundamentales del menor, ya que no ha compartido contenido inapropiado ni en la plataforma OnlyFans menciona, ni en sus redes sociales respecto de su hijo. Alegó que el contenido que publica con el niño es propio del vínculo materno-filial, que su hijo no ha sido forzado a aparecer en redes y que los comentarios de terceros escapan a su control directo. Además, sostuvo que el accionante no cumplió con los requisitos de procedencia del amparo constitucional, especialmente los de subsidiariedad e inmediatez, y que su actividad profesional no puede ser utilizada como fundamento discriminatorio para limitar sus derechos parentales. En virtud de ello, solicitó que se rechacen todas las pretensiones formuladas en su contra. ¿Sí? Ahora ya tenemos las decisiones del juez. En primera instancia, el juzgado tercero penal municipal con función de control de garantías de Santiago de Cali, esto es en Colombia, ¿no? Mediante providencia de 21 de septiembre del 2021, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el progenitor del niño, el padre, al considerar que no se cumplía con el principio de subsidiariedad, pues existían otros mecanismos.
ordinarios idóneos para tramitar el conflicto planteado, tales como acudir ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, el juez descartó la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, perdón, al no acreditarse un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional, razón por la cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados. ¿Sí? Tenemos una segunda decisión. En esta segunda instancia, el juez 14 del penal del circuito de conocimiento de Santiago de Cali confirmó la sentencia proferida en el juzgado tercero penal municipal con función de control de garantías de la misma ciudad, declarando improcedente la acción de tutela interpuesto por el padre del menor. Fundamentó su decisión en que el accionante no se encontraba dentro de los causales que habilitan la procedencia de la tutela contra particularidades y que contaba con medios ordinarios de defensa judicial. Además, consideró que si bien la madre publicaba fotografías con su hijo en redes sociales, no existía evidencia de que dicho contenido fuera compartido en la plataforma OnlyFans, ni que generara una afectación directa a los derechos fundamentales del menor. Por lo tanto, tenemos como conclusiones, en conclusión, el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia T245A/22 permite afirmar que la práctica del charreting puede configurar una afectación directa a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, en particular su derecho a la intimidad, a la imagen, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad, las cuales gozan de protección reforzada conforme al principio de interés superior del menor. La exposición no consentida de información personal en entornos digitales por parte de los progenitores, sin atender el consentimiento progresivo del menor y sin valorar los riesgos inherentes a la huella digital, puede constituir una forma de violencia simbólica y psicológica e incluso derivar en violencia vicaria cuando se instrumentaliza al hijo en conflictos parentales. En virtud de ello, el deber de protección recae de manera directa sobre la familia, la sociedad y el Estado, quienes deben garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, previniendo cualquier injerencia arbitraria que vulnere la dignidad, la autonomía y el desarrollo integral de los menores de edad. En recomendaciones, se recomienda a los progenitores y representantes legales a ejercer su autoría parental con responsabilidad y observancia del principio de interés superior del niño, absteniéndose de difundir contenidos digitales que involucren a sus hijos sin su consentimiento libre, previo e informado, considerando su edad y grado de madurez. Asimismo, se insta al Estado a fortalecer mecanismos normativos y pedagógicos orientados a la prevención del parenting no consentido, promoviendo la educación digital con enfoque de derechos garantizando la protección efectiva de la intimidad, imagen y dignidad de los menores en entornos virtuales, conforme a los estándares constitucionales, legales e internacionales de protección integral a la niñez y adolescencia. ¿Sí? Este tema del parenting es muy importante, tenemos que considerar mucho el derecho que tienen nuestros niños, ¿sí? Nuestros hijos. No sé si alguien tal vez tenga preguntas, me pueden indicar con la manito para habilitarles el micrófono rápido. A ver, Diana. A ver, Hola, Diana. buenas noches. Sí, hola, hola. Te escuchamos. Hola, se me escucha bien? Sí, Sí, ya. A ver, este es un tema bastante interesante y bueno, yo como madre de tres hijos, sí, quisiera saber qué medidas de prevención podemos aplicar nosotros los padres para proteger a nuestros hijos del riesgo que este tema implica, porque es bastante complicado y peligroso. Ya hemos escuchado todo lo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué medidas podríamos tomar? ya, listo. Gracias, Diana. Claro, es complejo el tema, pero nosotros como padres, por ejemplo, podemos, cuatro puntitos rápidos. Primero, configurar la privacidad en redes sociales. Esto para limitar quién accede a la información, ¿sí? Luego podemos evitar compartir información sensible de nuestros niños o datos de su ubicación. Eso debemos tener muy en cuenta, ¿sí?
Del mismo modo, ya Jimena, dame un segundito. Podemos pedir el consentimiento de ellos, sí, porque de una u otra forma ellos tienen su derecho, considerando, claro, su edad y la madurez. Nosotros conocemos a nuestros niños, no a nuestros hijos. Asimismo, promoverle la educación digital en casa para fomentar un uso responsable de las redes y reflexionar sobre el impacto que pueda generar en ellos, en la sociedad, en casa, así como en cada publicación que suba. ¿Sí? Jimena, Ok, gracias. ok, listo. Hola, 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 buenas noches, ¿me escuchan? Hola, te escucho. Primero que nada, felicidades por el excelente tema. Es un tema muy importante en la actualidad con todo lo que está pasando y nosotros como padres, pues nos interesa saber todos estos temas para siempre estar al tanto de nuestros hijos. De los peligros que los acosan en las redes sociales. Pero sí me inquieta una preguntita que quisiera que me la despeje. Sí. ¿Qué normativas en el Ecuador protegen a los adolescentes, a los niños frente a la exposición no concedida en redes sociales? Eso nada más. Ya, sí, muy bien. Claro, también es importante el cuerpo legal que nos ampara en este sentido, ¿no? La Constitución, me parece que sí lo mencionamos. La Constitución de la República, en el artículo 66, en el numeral 18, dice claramente que protege al derecho al honor y a la imagen, ¿sí? El Código de la Niñez y Adolescencia también. En el artículo 251, en el numeral 4, sanciona el uso de la imagen de menores sin autorización, dice aquí. Además, la Convención sobre los Derechos de Niños establece que los menores son sujetos de derechos y se debe priorizar su bienestar y su derecho a la intimidad. Sí, hay un cuerpo legal que sí sostiene este tema. Es muy importante también. Gracias. Ok, Yanitza, ya, listo, clarito. Muchas gracias. gracias. Hola, Sí, hola, te escuchamos. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hablando de esto de la Constitución y todo esto sobre este tema del charity, por ejemplo, ¿qué riesgos esto generara el charity en los derechos de los niños? Ya, muchas gracias. Sí, claro, es importante, ¿no? El tema del charity. Este tema puede vulnerar derechos como la intimidad. Sí, ya hemos estado conversando. El tema de la intimidad, la imagen, el honor y el libre desarrollo de la personalidad de los niños. Porque esto genera, como ya decíamos, una huella digital permanente y esto puede ser utilizado por terceras personas de manera indebida, fuera de contexto, facilitando el robo de identidad, el ciberacoso, que está muy de moda, y la exposición a comentarios que pueden ser ofensivos, peligrosos, siempre fuera de tono. Hay mucho que nos podemos topar, es una infinidad de probabilidades negativas que pueden estar ahí. Sí, también pueden provocar daños psicológicos y emocionales en los niños. Esto afecta mucho su autoestima y su bienestar. Sí, Ah, ya, listo. muchas gracias. Gracias. Sí, hola Renato. Hola, buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Este, gracias por compartir este tema importante para los que somos padres y queremos una crianza, eh, una crianza formal y sana, sobre todo de nuestros hijos. Con respecto a lo último que mencionabas sobre la sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué precedente o qué destacó esta Corte acerca del sharenting? Listo, gracias. Claro, el tema de lo que destacó en la sentencia sobre Shareting, esta corte destacó que el Shareting puede constituir una violación de derechos fundamentales de los niños, de las niñas y de los adolescentes, como la intimidad, la imagen y el libre desarrollo de la personalidad. Se enfocó